¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Vamos a terminar esta semana con un pequeño homenaje gratuito a Sergei Eisenstein, uno de los más grandes capos de la historia del cine y en particular del cine soviético que tanto nos gusta. Esto fue hecho por tres realizadores que están mencionados al final del corto en ocasión a el aniversario 90 del nacimiento de Eisenstein, que había muerto en 1948, ¿no? Es decir, que el corto es del 88, muy poquito antes, a pasitos estamos de que se acabe la Unión Soviética. Y el corto tiene, yo creo que, dos características muy interesantes. Primero, la cantidad de material que rescata documental del propio Eisenstein, ¿no? Yo hasta este documental no había visto nunca escenas de sus primeras filmaciones antes de la huelga. Acá hay un par de tomas de eso, cosas que hizo para el teatro. Ni tampoco había visto material documental de él recibiendo un premio, enseñando con sus alumnos. Einstein se pasó casi toda la década del 30 enseñando. Bueno, hay imágenes de eso, entre otras cosas que ustedes van a ver. Entonces, ese rescate de material insólito me parece por sí valioso en sí mismo. Pero además, estos tres realizadores utilizan algunos recursos muy interesantes que levantan, me parece, al resultado de la medianía de lo que podía ser simplemente un filme expositivo, con fragmentos y tal, con un locutor hablando. Y es el uso, me parece muy virtuoso, del sonido de un reloj y sobre todo, y teniendo en cuenta la muerte de Einstein, del latido de un corazón. Eh, Eso en particular me parece bello, ¿no? Me parece y pertinente, por supuesto. Es un recurso que los realizadores utilizan al principio y se justifica al final. Sergei Eisenstein, entonces, es el cortometraje que vamos a ver para terminar otra semana acá en Filmoteca Online. Estudios Centrales de Filmes Documentales, Moscú. Sergei Eisenstein, para el 90º aniversario de su nacimiento. Año 1898. Nació en la ciudad de Riga, hijo de un ingeniero civil. No puedo jactarme de mi procedencia, decía Eisenstein. Mi padre no era obrero, mi madre no era de familia obrera, y crecí sin conocer la necesidad y teniendo lo suficiente. Y yo no puedo decir, como cualquier obrero o coljosiano, que solo la Revolución de Octubre me dio todas las posibilidades para vivir. Pero, ¿qué me dio la Revolución? ¿Y qué me ha unido a Octubre para siempre? La Revolución me dio lo más querido en la vida. Ella me hizo artista. El destino de Eisenstein fue grandioso. Gran director, innovador, teórico del cine. Conoció la gloria mundial y pasó por pruebas sumamente difíciles, pero siempre siguió siendo él mismo. Sus películas son clásicos del cine mundial, que dejaron grabados la revolución, la historia, el avance de la humanidad hacia el futuro. Él tenía una educación enciclopédica. Los más claros intelectos y talentos de nuestra época formaban el círculo de sus relaciones. Al señor Eisenstein, cineasta de talento fantástico, es la dedicatoria en el retrato del gran Einstein. Cuando joven, Eisenstein fue zapador en los frentes de la guerra civil.
Después trabajó en el teatro del Proletkult de Moscú como escenógrafo. Vsevolod Meyerhold le enseñó a dirigir y empieza a poner en escena sus propios espectáculos. El teatro de la cultura proletaria pasaba entonces por el periodo más alegre de su joven y pasajero alboroto. Yo ponía en escena, recuerda Eisenstein, para cualquier sabio y bastante simpleza, de Ostrovsky. A la pieza le decíamos sabio familiarmente, al clásico lo tratábamos con menos respeto aún. Eisenstein filmó sus primeros rollos para este espectáculo. Un año después salió a las pantallas su Huelga. Inesperada, ingeniosa. Una película vertiginosa y pleitista, como yo mismo en mi juventud. Esta fue la primera película proletaria del cine soviético. Los obreros, su masa unida, van en lugar de las estrellas de cine. Los enemigos del pueblo trabajador en lugar de los malvados del cine. La furia y el fragor de la lucha revolucionaria en lugar de la intriga sentimental. ¿Acaso sabía este niño en Marinera que pasado el tiempo mostraría a todo el mundo la insurrección del acorazado Potiomkin? La revolución del año 1905. El júbilo del pueblo en el malecón es acallado por los disparos. La escena de la escalera en Odessa, una de las cumbres de la cinematografía mundial, aparece en el movimiento implacable de los soldados del zar, en el hervor de la muchedumbre conmovida, en las frases, retratos y símbolos genialmente montados. Una explosión en el arte, especialmente la explosión patética de los sentimientos, se produce exactamente igual que en el área de las sustancias explosivas. Esto lo estudió alguna vez en la escuela de alféreces en el curso sobre la fabricación de minas. La película El acorazado Potiomkin guarda una fuerza revolucionaria, explosiva. Varios años después de su estreno, estalló un levantamiento en la fragata de guerra holandesa Seven Provincen. En el juicio los marineros testimoniaron que todos habían visto la película Potiomkin. Esto lo recordaba Eisenstein con orgullo. Así fue el estreno de la película en Moscú en 1926. El triunfo de Eisenstein fue compartido con todo derecho por Edouard Tisset, su amigo y camarógrafo invariable. El acorazado Potiomkin fue declarado 2 veces como la mejor película de todos los tiempos y pueblos en los cine-referéndums internacionales. Año 1927. Eisenstein y Tisset filman Octubre. La película debe tratar sobre la revolución, transmitir al espectador el poderoso entusiasmo de esos días que estremecieron al mundo. La imagen de Lenin aparece por primera vez en una película de argumento.
vez primera se toma conciencia de la teoría del montaje. Nace la hipótesis de Eisenstein sobre el cine intelectual. La película fue filmada sobre las huellas frescas de los acontecimientos. Solo 10 años separaban el país de los soviets de los días del Gran Octubre. Esta candente proximidad de la revolución se ve en la pantalla. La huelga, el acorazado Potiomkin, octubre. En solo 3 años y medio, 3 grandes producciones. Así ingresó Eisenstein al cinematógrafo. Con una foto en broma en el trono del zar, festejó el término de la filmación de Octubre. Y con esta foto celebró el nacimiento de la película Lo Viejo y lo Nuevo. Año 1929. Eisenstein, líder reconocido del cine mundial, viaja en comisión de servicios a Occidente. Llega a la época del cine sonoro. Hay que estar en curso de todo lo nuevo. En las capitales europeas estrenan sus películas revolucionarias, brillantes exposiciones del nuevo cine soviético. Un cúmulo de impresiones. Se reúne con Chaliapin, Joyce, con Einstein y Shaw. Está lleno de ideas creativas. Y adelante está América. El director ruso Eisenstein llegó a Hollywood cubierto por la gloria del Potiomkin, recordaba Chaplin. Nos reuníamos con frecuencia. Él debía filmar una película sobre los primeros días de la fiebre del oro en California para la empresa Paramount. En su excelente guión no había ninguna propaganda, pero el hecho que Eisenstein había llegado de la Rusia soviética asustó repentinamente a la Paramount y la firma, a fin de cuentas, desistió del proyecto. También desistieron de su guión para Una tragedia americana de Dreiser. Hollywood temía colaborar con un director rojo. Viaja a México con la idea de filmar una película grandiosa, un fresco de la historia milenaria de este país. Al encontrarme con mi México, este se me mostró en toda la diversidad de sus contradicciones. México es tiernamente lírico, pero también es cruel. Conoce los golpes implacables de los azotes, las agudas espinas de los cactus, a los cuales amarraban en el vértigo de las guerras civiles, a los que, semifusilados, morían bajo el calor. Eisenstein es feliz. Finalmente, filma de nuevo. El Día de los Muertos en México, una fiesta nacional con carnaval, debía ser el final de la película. La máscara de cartón de la muerte aquí salta bailando la rumba, que sustituye a los ritmos fúnebres. El mexicano desprecia la muerte. El mexicano además se ríe de la muerte. ¡Viva México! Y de repente se acabó todo. Se terminó el dinero para la película.
Eisenstein es llamado urgentemente a Moscú. Los materiales de la película incompleta, cerca de 80.000 metros de negativos, quedan tras el océano y llegan a parar a manos ajenas. Parece que el niño en marinera se ve a sí mismo, casi cuarentón, en la ahora vacía escalera del Potiomkin. Llegó una época difícil de su vida. Solo dibujos le quedan de la película mexicana. De la película La pradera de Virgin, que no le permitieron terminar a Eisenstein, solo quedaron cortes. Él se dedica totalmente al trabajo pedagógico. Pasa a ser catedrático del Instituto de Cine. Escribe trabajos teóricos y guiones. Recibe el grado de artista emérito de la Federación Rusa. Solo que no hay nuevas películas de Eisenstein. El destino le había dado solo 20 años para la tarea más importante de su vida. 10 de ellos no los pudo utilizar. Todas sus ideas chocaban literalmente contra una pared insuperable. Solo a fines del año 1938, cuando quedaban pocos meses para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los espectadores pudieron ver su nueva película, Alexander Nevsky. Al leer las crónicas del siglo XIII, intercalándolas con los periódicos de nuestros días, se pierde la sensación de diferencia de tiempos, ya que el terror sangriento que sembraban las órdenes de caballeros casi no se diferencia de lo que ocurre ahora en Europa, decía Eisenstein. ¡La Rus! ¡La Rus! ¡La Rus! El tema del patriotismo y de la resistencia nacional contra el agresor. Ese es el tema que llena la película Alexander Nevsky. ¡А ну, мужики, дарим по немцу! En una proyección de Alexander Nevsky en la Casa Blanca, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, observaba estos cuadros prácticamente tratando de comprender el alma del pueblo, que sería su futuro aliado en armas. Eisenstein se entusiasma con el éxito y el reconocimiento de la película. Nuevamente se siente director activo. El grandioso proyecto de la película Iván el Terrible se va formando y aclarando durante el trabajo con el compositor Sergei Prokofiev en cientos de dibujos y negativos propios. Esta película fue filmada durante la Segunda Guerra Mundial. Sin ocultar ni atenuar nada en la historia del gobierno del zar Iván el Terrible, sin intervenir en absoluto contra el romanticismo terrible de este magnífico personaje del pasado, nosotros seremos capaces de presentarlo en toda su plenitud ante los espectadores de todo el mundo, escribió el director. Chaplin se pronuncia: Iván el Terrible me parece el mayor logro en el género de películas históricas. Presentar al zar Iván en toda la amplitud de su actividad y lucha por el estado de Moscovia. Esa es la base de la película. Мира пришину, пока не пришли последние времена! Молчи!
podemos decir directamente que esta actividad y lucha fue enorme y sangrienta. Pero no pensamos eliminar del balance de la biografía del zar Iván ni una gota de la sangre derramada. Puede ser que esto precisamente causó la ira de Stalin, quien acusó al director de representar de manera incompetente los acontecimientos históricos y prohibió estrictamente la segunda serie de Iván el Terrible. Грозным буду. Eisenstein no volverá a filmar más. Trabaja sobre investigaciones teóricas, elabora el plan de la historia del cine soviético en 6 tomos, escribe sus memorias, sabias, chispeantes de vida. En la última página del manuscrito alcanzó a escribir: en este momento he tenido un espasmo del corazón. Esto ocurrió en la noche del 11 de febrero del año 1948. Biológicamente somos mortales, decía Eisenstein. Somos inmortales solamente en nuestras realizaciones sociales, en aquella pequeña contribución que aporta nuestra carrera personal con la estafeta del progreso social, de la generación que se fue a la generación venidera. Científico, filósofo, innovador, Eisenstein era más bien un genio universal como Leonardo da Vinci, originado por el cinematógrafo. Lo que él anhelaba y lo que fue alcanzado es parte de la historia del cine, es el acervo de la experiencia acumulada por ella para el futuro. Esta película fue realizada por Andrei Zorki, Zoya Fomina, Yuri Sasnitsky, por encargo de la Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad y Relaciones Culturales con otros países.